Antes de empezar quiero mandar un saludo especial a Arik115 y a Martin el elegido 777, seguidores leales de mi Twitch. ¿Qué tal, Brownies y Pegasisters? Nuevamente contamos con una semana de Cuenta tu Historia, siendo que este caso es uno especial, ya que el día de hoy solo hablaremos de un único corto, siendo este el enumerado 53, el cual es oficialmente el último corto a estrenarse antes de la llegada del cuarto capítulo de Deja tu marca, el cual es el especial de Bridal Woodstock, que está prácticamente a nada de estrenarse, si no es que se estrenó ya, siendo que increíblemente este corto resultó ser una enorme y grata sorpresa para muchos de nosotros, especialmente para su servidor, ya que este contiene alto valor narrativo hablando del gran desarrollo de personaje que Misty posee, así como la historia misma, pues aquí se nos da la que es quizás la pista más grande hasta ahora de cómo Opaline logró sembrar la discordia entre las razas para así dividir Equestria, razón por la cual este corto amerita un video propio, siendo que vamos a analizar dicho corto para así poder extraer sus guiños, easter eggs, secretos y referencias a otros contenidos como series, películas, cómics y por supuesto la G4. Además hay que añadir una alerta de posibles spoilers para la serie de Cuenta tu Historia, así como la serie de Deja tu marca y prácticamente toda la historia de la G5. Por lo que si no quieres arruinarte cosas importantes de esta, te recomiendo que dejes de ver este video. Por lo que sin más, comencemos. Iniciamos este corto titulado Misty se despeja, con la propia Misty intentando lidiar con esa dualidad de lealtad que ha estado cargando en los últimos episodios, sobre si permanecer leal a Opaline y conseguir el fuego de dragón, o es que se volverá completamente leal a los Mindfine, con quienes ha forjado una amistad genuina de forma reciente. Y para retratar esto vemos que ha hecho unas marionetas de sí misma como unos tipos ángel y demonio que le dicen qué hacer, siendo que el tipo demonio trata de convencerla de seguir siendo una villana y seguir el camino del mal, mientras que el tipo ángel la intenta convencer de volverse una heroína y mantener ese vínculo de amistad con los Mindfine, una escena que además de divertida refleja de forma perfecta ese efecto de dualidad que hay en Misty, tanto en el diseño de las marionetas como en los fondos de colores tipo cielo e infierno que ambientan el momento. Como otro detalle bastante interesante de las marionetas es que podemos notar cómo la marioneta malvada posee una pequeña versión del amuleto mágico de Misty, mientras que la versión buena no, siendo una forma de representar cómo es que el punto de quiebre de Misty está en seguir usando o no este amuleto con el que se comunica con Opaline, cosa que es el tema central de este capítulo. Vemos que Opaline llama a Misty justo enfrente de los Mindfine, y aunque esta logra bloquear la llamada, es bastante obvio que estos debieron alcanzar a verla, pero aparentemente no reaccionan a esto. En el caso de Izzy es entendible, porque bueno, es Izzy, y no es la primera vez que ve a Misty hablar con Opaline y hace caso omiso de esto, pero de los demás, especialmente Ziv, sí es bastante raro, aunque es posible que solo sea un recurso cómico. Pero también existe la posibilidad de que Misty, o más concretamente el que lleve el collar puesto, sea el único que puede ver a Opaline e interactuar con ella, sino también la razón por la que Misty suele hablar con ella en lugares públicos, porque sabe que nadie más puede verla en realidad, y que la razón por la que Misty ocultó a Opaline sea porque no quería ser distraída por esta. Pero una tercera opción, que digo como una completa especulación precavida, es que el grupo ya sepa sobre Opaline, o al menos sepa que Misty trabaja para alguien malvado y simplemente finjan no saber nada para no alertar a Misty. Algo que además explicaría por qué son bastante curiosos con ella en este episodio, siendo que ya hemos visto cómo Ziv ha sospechado de ella desde los episodios pasados y en Deja tu marca. Además, por los audios filtrados de los próximos episodios, sabemos que Misty va a guiarlos de alguna forma hacia Opaline, como si estos ya supieran de ella y tengan un plan para contrarrestarla, lo que además podría implicar que este corto ocurra
sorpresa entre algunos de los próximos episodios de Deja tu marca, donde esperemos ver más a fondo el conflicto interno de Misty. Algo bastante raro que ocurre después es que no sabemos en realidad si los momentos de Misty espiando a Sparky son recuerdos o grabaciones, porque la forma en la que están presentados parecen ser que son recuerdos, pero al final vemos que Zip los grabó, siendo más probable esto último, dado que de lo contrario tendrían que ser recuerdos de Misty, los cuales no tendrían que saber los Mindfine. Si es verdad que todos son grabaciones, entonces significa que los Mindfine, o al menos Zip, sabían que Misty estaba espiando a Sparky y, más importante, sabían que trataba de secuestrarlo, pero no se ve que ninguno de los Mindfine intenten confrontarla por ello. Esto podría deberse a que no saben sus verdaderas intenciones y hasta crean que está jugando, pero también podría implicar que busquen descubrir qué quiere Misty de Sparky, ya que en los audios filtrados también se da a entender que Opaline logró capturar a Sparky probablemente gracias a Misty, así que todo esto no es más que los Mindfine intentando sacarle información a Misty, porque es bien sabido que hay que mantener cerca a los amigos y todavía más cerca a los enemigos. Tras ser interrogada, Misty intenta complacer a Opaline con algo llamado sombramoras, que pese a que el título lo haga sonar como otra fruta mágica híbrida, lo más probable es que se traten de unas moras negras comunes y corrientes, las cuales poseen un sabor agridulce y beneficios para el cuerpo, aunque por su diseño también es posible que sean alguna combinación de dichas moras con algún fruto como las manzanas, el cual aparentemente es el favorito de Opaline. Si hay algo que podamos criticar del episodio es la forma que tiene para hacer que Misty se quite el collar, ya que esta lo hace dado que una rama le estorba con este puesto, algo que pudo solucionarse fácilmente con ella moviendo el collar o rompiendo la rama, aunque por la postura de Misty, su posible falta de apoyo en el árbol y su fisiología hagan que esto no sea tan fácil, pero aún así esto pudo ser mostrado de mejor manera. Es aquí donde llegamos a la carnita del asunto, ya que cuando Zip roba el collar de Misty y esta se lo muestra a los demás, se nos revela que este no solo es un medio de comunicación con Opaline, sino también un objeto capaz de transportar su magia o esencia, corrompiendo a todo aquel que lo posea, casi como si la propia alma de Opaline estuviese encerrada ahí. Algo que de hecho hace recordar a los Horrocruxes de Voldemort, el villano de Harry Potter, especialmente el guardapelo, que también es un objeto colgante que al llevarlo su portador se corrompe, solo que de forma menos exagerada, además de que su interior posee una esencia de magia oscura que actúa como el alma o en este caso conciencia de su dueño. Aquí la duda está en si Opaline está haciendo todo esto de forma consciente o es que ni siquiera sabe que su collar está en posesión de los Mindfine. Por un lado tiene sentido que ella quisiera ver a los Mindfine siendo corrompidos y además esta función se activa únicamente con el collar estando con ellos, pero por otro lado vemos que el collar se detiene una vez que Misty lo recupera y no intenta hacer nada para continuar, ni siquiera llamar a Misty, así que esto queda como algo ambiguo. Esencialmente, este tipo de magia capaz de corromper y manipular a los otros ya la hemos visto varias veces en la franquicia con sus respectivas variantes, como es el caso del amuleto del alicornio, la magia de ira que generó Starlight, las aguas oscuras que vimos en los cómics, la magia del Rey Sombra y más recientemente con el Smooth que vimos en los cómics de Generation, que ocurren durante el reinado de Twilight, siendo que este amuleto comparte muchas similitudes tanto en apariencia como en efecto, así que no hay que descartar que Opaline haya estudiado estos acontecimientos en algún punto. Como ya dijimos, el efecto de la magia del amuleto no solo consiste en volver a la gente malvada, sino en volver los opuestos en personalidad, siendo que Izzy la hizo odiar a las amistades y las manualidades, a Hitch lo hizo odiar las reglas y a obligar a otros a tirar basura,
algo en lo que él es muy restrictivo. A Pip la volvió una salvaje que descuida su apariencia y le gusta tocar música intensa. A Ziv la volvió una vanidosa y egocéntrica que está enteramente interesada en el poder y presume ser la siguiente gobernante de Altos de Zéfiro, algo que sabemos que a Ziv no le gusta. Y a Sunny la volvió prácticamente una anti-líder, odiando el trabajo en equipo y en sí a la unidad. Sin embargo, lo más importante es que esto nos da la que podría ser la pista más importante de cómo Opaline logró separar a las razas ponis durante el reinado de Twilight. Y es que el hecho de que ella posea esta magia nos quiere decir que no fue mera sobreposición la que impuso los conflictos, sino que prácticamente Opaline hechizó a la población para que ésta terminara en discordia y generara prejuicios, lo que termina por explicar por qué logró toda esta división tan fácilmente, aun cuando los ponis se encontraban en un periodo de paz y aceptación. Entre todo el caos podemos notar muy brevemente que Sunny posee réplicas de juguete de ella y sus amigos, siendo muy similar a las réplicas de las Mind Six que hizo su padre, además de ser idénticas a los juguetes con los que jugaba Opaline en Opaline Sola, indicando que Sunny aprendió las habilidades de carpintería de su padre. Pero levanta la duda de dónde sacó Opaline su set, ya que es poco probable que se lo haya robado a Sunny, pues obviamente este episodio ocurre después de aquel. Cuando Misty descubre lo del amuleto e intenta detenerlo, vemos que este reacciona en defensa de ella, incluso llegándose a escuchar la risa de Opaline, lo que levanta más la duda de si esta es la que está controlando el collar o es que este hace todo por su cuenta. Por un lado, no tendría sentido que el collar se detuviese cuando Misty lo toma, ya que Opaline aún tendría el control. Pero por el otro, podemos pensar que el collar estaba en algún modo automático, siendo que cuando lo recuperó Misty, este volvió a un control manual y dejó de funcionar. Es incierto por qué Misty tiene el control sobre el collar, aun cuando uno podría pensar que Opaline no se lo daría, o porque esta parece ser inmune al efecto que este genera. Podríamos pensar que Opaline le da inmunidad a Misty para que esta pueda hacer su trabajo sucio por ella, pero de ser así, este ni siquiera tendría que haber atacado cuando esta llegó. Aunque podríamos pensar que el collar solo reconoce a Misty o a su portador cuando este lo lleva puesto. En el hipotético caso de que Opaline sí controlase el collar o al menos sepa lo que este estaba haciendo, esto nos quiere decir que ella ya sabe que Misty impidió que corrompiera a los Mindfind, y más importante, sabe que Misty se deshizo del collar y prácticamente la traicionó. No creo personalmente que este sea el caso, pero es más que evidente que más temprano que tarde Opaline se dará cuenta que Misty ya no trae el collar, cosa que obviamente generará conflicto entre ambas. Ahora la gran incógnita es ¿qué pasará con Misty ahora? Personalmente yo no creo que veamos a una Misty completamente redimida y leal a los Mindfind ya entrando a los episodios de Deja tu marca, ya que mantengo la idea de que este episodio ocurre en intermedio con los episodios de esa otra serie, muy posiblemente entre los últimos 2 o 3, incluso sin descartar que veamos otra versión de esta reformación en la serie, que sea muy similar a la vista aquí, pero con ciertas diferencias, algo como lo que ya pasó con el cumpleaños de Sunny, el llego a Steam o el final del Día de los Deseos, esto para no confundir a los espectadores que no ven esta serie. Otro detalle a tener en cuenta es que pese a haber destruido el collar, Misty no delata a Opaline inmediatamente con los Mindfind, indicando que aún puede tener cierta lealtad o miedo hacia ella. Y también puede que no quiera que sus nuevos amigos piensen mal de ella por prácticamente servirle a una licornio malvada y secuestrar a un bebé dragón, cosa que también creo yo será un elemento importante en la trama de los episodios de Deja tu marca, el que Misty junte valor para hablar sobre Opaline y así pueda confrontarla y que sus nuevos amigos la acepten por completo. Finalmente, aunque puede ser un detalle pequeño, vemos que Hitch aún posee ciertas secuelas de la corrupción de Opaline,
pues lo vemos tirar basura, aunque inmediatamente la recoge, indicando que su exposición no fue tanta para ser permanente. Pese a que esto es tan solo un elemento cómico y seguramente no tenga repercusiones en el futuro, esto es una forma de decirnos que Opaline no tuvo que exponer esta magia todo el tiempo, solo lo suficiente para que dejara secuelas y así el odio de los ponis fuera de cierta forma genuino, y esas ideas de odio, temor y prejuicios se quedaran en la mente colectiva por varias generaciones, básicamente como si esparciera algún tipo de plaga o virus que enfermara la mente de los ponis y los hiciera alejarse lentamente, un método que la historia ha comprobado ser efectivo para acabar con reinados e imperios. Pero si ahora quieres saber por qué Opaline necesita el fuego de dragón o todas las curiosidades de los episodios 49 a 52 de Cuenta tu Historia, te dejaré las respectivas ventanillas a las que puedes hacer clic. Y como siempre, quiero agradecerles a todos los suscriptores que se han convertido en miembros del canal y a mis suscriptores en Twitch. Además de recordarles que se suscriban, den like, activen la campana y síganme en mis redes sociales y en mi canal de Twitch que están abajo en la descripción, así como se suscriban a mi canal secundario y a mi canal de gameplays. Por lo que nos veremos muy pronto.